Muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. Yo soy Pedro Alvarado y el día de hoy me da mucho gusto el saludarles desde las instalaciones del partido Nueva Alianza San Luis Potosí, en una edición más de los foros y paneles realizados por el Instituto de Educación y Capacitación Cívica y Política del partido Nueva Alianza San Luis Potosí, el cual se ha interesado en compartir diferentes temas que son muy importantes y coyunturales en la vida civil y política de nuestro estado. El día de hoy, a nombre del doctor Francisco Javier Rico Ábalos, les doy la bienvenida a este foro titulado Movilidad en San Luis Potosí, realidades, retos y posibilidades, en el cual tenemos a tres grandes invitados, los cuales nos compartirán información alusiva a este tema y que, claro, quitarán cualquier duda que tengamos acerca de él. Por ello, me da mucho gusto el día de hoy tener como invitado al ciudadano José Adrián Figueroa Hernández, coordinador general de Coparadigma. Qué gusto saludarlo, doctor. Mucho gusto en poderlo tener por aquí. Y gracias por la invitación. De igual manera, tenemos también la presencia del arquitecto Valentín Torres Charqueño, especialista en temas de infraestructura y movilidad en este estado de San Luis Potosí. Valentín, qué gusto tenerte aquí también con nosotros. El gusto es mío, mi estimado Pedro. Gracias, amigo. Y de igual manera, también acompañándonos en la parte joven, nos acompaña el licenciado Juan Eduardo Esparza Ruiz, quien él es presidente del equipo Tuna Tour Bike San Luis Potosí, que la verdad lo conozco como un gran amigo, entiendo y comprendo también su interés por este tema y le agradezco muchísimo que el día de hoy nos acompañe por aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Estamos aquí para tratar de aportar lo mejor posible. Bueno, pues muchísimas gracias y sin más preámbulo, comencemos con este tema tan importante que yo no dudo que la audiencia que tenemos en este momento está muy interesada y sobre todo quiere conocer un poquito más sobre lo que está pasando en nuestro estado, principalmente en la zona conurbada, que es donde pues este tipo de problemas son más latentes y que más sin embargo también en lo próximo podemos trabajar otros ámbitos de la vida pública y civil. Pero les pregunto, invitados, ¿cómo vemos la movilidad en San Luis Potosí? ¿Realmente tenemos movilidad efectiva, regulable y dinámica? Relativamente, pudiéramos yo creo que decir los que estamos aquí que sí, más sin embargo, en la realidad de las situaciones en el estado, yo en lo personal pienso que nos hace falta vivencia, nos hace falta movilidad, nos hace falta carácter de saber interpretar en dónde es que estamos parados el día de hoy, ¿no? Hay un dato muy consciente que en lo personal como pues, un tanto especialista en cuestiones de infraestructura, al día de hoy es un tema del siglo XXI, ¿no? En un dato muy global que yo tiempo atrás había estado trayendo, la superficie total terrestre, estamos hablando de 510 millones de kilómetros cuadrados, de la cual la ocupación terrestre a nivel ciudades, población rural, etc., ocupamos menos del 2% en su totalidad, ¿no? De acuerdo a la infraestructura que actualmente tenemos, tanto en la ciudad como en cuestiones rurales y todo, estamos muy escasos, ¿no? Estamos muy escasos en donde nos hace falta mucha conciencia, nos hace falta mucha infraestructura, nos hace falta mucha insensibilidad para poder atacar el problema como tal en sí, ¿no? Entonces, como un dato curioso, una de las o varias de las principales le llaman a nivel nacional carreteras alimentadoras que conjuntamente se vienen concentrando a nivel de estado, estamos muy saturados, ¿no? ¿Cuál es una de ellas? La carretera 57. Diario tenemos un aforo de 170,000 vehículos que transitamos diario y el 50% pues bueno, no lo traemos a la zona industrial, ¿no? Un dato curioso que también debemos de tomar en cuenta es que la infraestructura que tenemos actualmente es muy escasa, ¿sí? Estamos metiéndole mucho, es mucho el dato que no nos está ingiriendo dentro de esa misma avenida y la estamos saturando como tal, ¿no? Claro, y pareciera que tenemos como conocimiento tristemente que el desarrollo sustentable, el desarrollo de la ciudad, la generación de ciudades inteligentes va pues completamente enemistado, ¿no?, con la parte ambiental. Tristemente pareciera que esa es la realidad, pero yo creo que hay un punto de conciliación y yo creo que en esa parte estamos de acuerdo, ciudadano Adrián Figueroa. ¿O me equivoco? Yo preferiría ahorita empezar primero al auditorio supiera qué es la movilidad. Claro. ¿Qué es la movilidad? Porque a veces aquí hay unas confusiones con ello. Claro. Movilidad no solamente es ese desplazamiento que hace el humano a lo largo de espacios y durante ciertos tiempos.
Eso, digamos, sería de manera muy genérica, pero a la que tenemos que apostar es a esa movilidad sustentable. Es decir, que estamos hablando de ese desplazamiento en ese espacio y esos tiempos, sí, pero de manera en donde se consideren los aspectos ambientales, ecológicos, sociales, ya estás hablando, ¿sí? Aspectos económicos, políticos, hablo de políticos no partidistas, hablo de políticos en amplio aspecto, y culturales. De ese modo, estamos entendiendo los elementos que debería de contener, y luego viene otro aspecto para entender la movilidad, que no se puede ver nada más de esa forma inmediatista. Es decir, hoy o lo resuelvo por 3 años porque le toca así al municipio, o 6 años porque así le toca a un estado, sino se tiene que proyectar con una responsabilidad intergeneracional, a una proyección de mucho más años. ¿Cuántos? Pues tampoco es una tablita de decir, como a veces sucede con los que hacen proyectos de planeación, a 15 porque así me enseñaron en la escuelita. No, tiene que hacerse dependiendo de la zona. Es decir, estar planeando para una ciudad es muy diferente que estar planeando para Zaragoza o para algún otro municipio donde es más rural. Y así, desde ese aspecto yo quisiera comenzar por allí, porque quien nos esté escuchando entenderá que si queremos que este mundo cambie, pues tenemos que vernos a futuro, tenemos que tener visión de futuro y tenemos que considerar todos estos aspectos, pero de manera equitativa. Es decir, no solamente darle lo mejor a lo económico, como pasó ahorita con la zona industrial aquí en esta ciudad, que se le dio prioridad a esto y ahorita estamos pagando las consecuencias por la miopía de quienes dieron esos permisos y no proyectaron, no vieron esta ciudad cómo iba a crecer y sabiendo que iba a crecer. Es decir, que tenemos que entender la movilidad, insisto, para que podamos planear, pero sobre todo entenderla porque esto nos tiene que llevar a una vida digna, nos tiene que llevar a evitar tantos impactos ambientales negativos y por otro lado, dentro de esos impactos negativos, pues hacer más eficiente nuestros recursos naturales que pues ahorita lo decía, ¿cuántos carros están pasando? Hablando de datos, claro. Pues nada más agrégale que 1 litro de gasolina es aproximadamente a 1.3 kilos de CO2, de dióxido de carbono. Imagínense todo lo que se está contaminando porque a alguien se le ocurrió abaratarlo por alguna razón, o no lo pensó por alguna razón, ¿sí? O no consultó a la población, porque también creemos que solamente los genios que hacen la planeación son los únicos que deben de decidir, o los políticos. No, yo creo que aquí también hay que considerar a la población. Claro, y es muy cierto lo que nos menciona. Yo creo que el hecho de también tener esa clase de conciencia de dónde estamos en este momento, de dónde venimos, en qué condiciones estábamos hace unos años, evaluar las que estamos en este momento y pensar de una manera muy fatídica y pues hasta catastrófica en dónde vamos a estar el día de mañana. Yo creo que en ese sentido no me dejará mentir aquí nuestro invitado Eduardo Ruiz, que también ha sido un activista incipiente del deporte potosino en esta cuestión del ciclismo, que si bien el día de hoy pareciese que se vuelve boga y moda, también tiene mucho sentido y aquí tenemos ya una persona con una trayectoria muy amplia que podemos decir que no está actuando de esa manera, pero que pues bueno, también cabe mencionar que el invitado Eduardo Ruiz es licenciado en Derecho y entiende también esa parte que ha servido mucho para la generación de políticas públicas y políticas gubernamentales, como lo mencionaba el ciudadano Adrián Figueroa. ¿Me equivoco, estimado Eduardo? Así es, efectivamente tratamos como grupo crear esa conciencia que le hace falta mucho a la población, pero en este índole, como tú lo marcas, Pedro, perdón que hable de tú, específicamente al gobierno. Tú ahorita preguntabas sobre la movilidad. Yo te hablo y te digo, pues sí hay cierta movilidad, cierto crecimiento, cierta ayuda en infraestructura, pero va hacia el automotor. Yo lo veo enfocado, desde mi punto de vista, va enfocado al automotor, no va enfocado
a aquellas personas que utilizan la bicicleta como un medio de transporte alternativo. Y bueno, la bicicleta tiene muchos usos, para lo cual ya hablaremos, pero sí hay cierta movilidad, pero no se está apoyando al sector más vulnerable, que es el ciclista, creo yo. Y el peatón. Y el peatón. En segunda instancia. Claro, por supuesto. Mire, me gustaría mucho platicarles que dentro de, pues, bueno, del plan de acción del Estatuto y los documentos básicos del Partido Nueva Alianza, hay un aspecto muy claro que es el derecho a la ciudad. Entonces, en esa parte nosotros también vamos dirimiendo este panel y que realmente me dirijo completamente al arquitecto Valentín, porque realmente a mí me preocupa mucho el hecho de que aparentemente no haya un plan de movilidad, al menos municipal o estatal, y si lo hay, pues creo que no se le ha dado la difusión, pero esperemos que esto se vaya dando con el paso de los días. Yo lo que quisiera saber, en este caso, estimado Valentín, realmente, ¿cómo estamos al día de hoy en esta cuestión en San Luis Potosí, en cuestiones como el congestionamiento vial, el número de vehículos, las emisiones de dióxido de carbono, que ya nos platicará el licenciado Adrián Figueroa, pero también lo que tiene que ver con las vías alternas? O sea, el día de hoy hemos escuchado mucho sobre adecuaciones que se han hecho directamente pues en el distribuidor Juárez, pues bueno, lo que se está planeando por ahí también, que es invasivo en la parte natural de la Sierra de San Miguelito, en otras áreas naturales. Yo quisiera saber, Valentín, tú como especialista, ¿cómo ves la perspectiva de la infraestructura vial aquí en San Luis Potosí? ¿Cuáles son los retos y cuáles son las verdaderas posibilidades que tenemos aquí en la ciudad para solventar ese problema? Como bien lo comentas, Pedro, es una planeación, pues valga la redundancia, mal planeada, ¿no? Como todo buen proyecto de ciudad, como todo buen proyecto de habitación, como todo buen proyecto de desarrollo urbano, debe existir una buena planeación. Ya lo comentaba aquí el doctor, referente a que no lo existe, no lo hay, ¿no? Al momento de que bien comentas lo de la 57 en el tema del nuevo distribuidor, el proyecto como tal en infraestructura es bueno, en construcciones es bueno. Como idea original que te tiene que distribuir como tal es malo. ¿Por qué? Porque no es posible que estemos concentrando el mayor número de vehículos en una sola vía, ¿no? Vemos el caso que nadie toma la cuestión del periférico oriente-poniente. Si tú lo divides entre esas dos variantes y lo redistribuyes por ese lado, pues yo creo que vas a tener una mejor distribución hacia la ciudad, ¿no? Como carretera alimentadora y como carretera secundaria, ¿no? En temas como lo comenta el licenciado Adrián, en donde no se toma en cuenta el tema del ciclista o de la movilidad, ciclismo como tal, pues bueno, realmente los gobiernos no toman en cuenta esa situación. ¿Por qué? Porque bien lo dice, vamos abocados al tema vehicular, ¿no? Yo leí en algún momento en una conferencia en donde la movilidad vial y la infraestructura vial realmente al día de hoy tiene que ser un parteaguas como columna vertebral mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que jalar todos estos datos, que tienes que tomar en cuenta el vehículo, sí, tienes que tomar en cuenta los ciclistas, el peatón, y principalmente, y también en segundo término, el tema ecologista, ¿no? En donde tienes que conjugarlos, distribuirlos y dar una mejor solución a nivel estado y a nivel nacional, ¿no? Pienso yo. Entonces, estamos hablando que el reto fue que se fue trabajando conforme la marcha y quizá, pues bueno, las adaptaciones fueron haciéndose, ¿no? A mí lo que sí me causa un poquito de curiosidad y que creo de una manera, una percepción muy personal, es que creo que el hecho de considerar un cambio como tal, a lo mejor de la manera vial, sin considerar en este caso los medios alternos de transporte y sobre todo también, bueno, cabe mencionarlo, en el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que fue el día de ayer, 3 de diciembre, pues también considerar esa parte, ¿no? Que al día de hoy son muy pocas vías en San Luis Potosí y precisamente a pesar de que esas vías están todavía dentro de la capital potosina, aunque si no me equivoco yo, en donde pues solamente son muy pocas vías, que es Avenida Benito Carranza y alrededores, en donde por ahí también hay sensores de sonido y sensores de cuestión visual, en los cuales pues bueno, está un poquito adaptada para la circulación. Pero volvemos a lo mismo, yo creo que aquí la cuestión es también ver a quién beneficia, o sea, quién se beneficia con esos cambios, si es realmente para todos los estratos. Pero más que eso, estimable Valentín, yo el decirte, realmente contamos con esta parte de la adaptación de infraestructura vial para todos los sectores, y en este caso, se pueden adaptar como tal para los medios alternos de transporte como la ciclovía, digo, porque al día de hoy conocemos de que ya varias vías, que valga la redundancia, se han sido de boga muy particular, en donde se han empezado a incursionar
que independientemente de la buena o mala planeación, ya ha habido por ahí decesos, si no me equivoco, Claro, en donde sí. también son resultado de lo mismo. Pero igual, yo creo que nosotros también partimos desde el punto en el que no hay una mejor manera que exigir que desde la propuesta. Nosotros no podemos, en este caso, dirigir una recomendación, una propuesta, si no tenemos el conocimiento pues, de ustedes, ¿no? Que son las partes involucradas. Pero en esa parte, amigo Valentín, ¿realmente es adecuada la seguridad vial y la adaptación para discapacitados? Porque pensar en ese cambio sin considerar reitero, a ciclistas, a patinadores o en este caso a personas con discapacidad, me parece también que puede llegar a ser negligente. De acuerdo, totalmente. Yo creo que la respuesta va más evocada a qué porcentaje está adecuada la movilidad vial en esas características que tú comentas, ¿no? Yo lo prorratearía en una situación de lo que tenemos actualmente, de Venustiano Carranza, carretera 57, Salvador Nava Martínez, periférico, Señor Nacional, a lo mejor en un 30-40%, ¿no? Desde sistemas auditivos, desde sistema de visualidad, desde protecciones en la misma vialidad, son muy escasos, ¿no? O sea, yo creo que va evocado más al tema en donde quizás a lo mejor yo sí he visto, me voy a criticar, de 10 proyectos que a lo mejor he visto, quizás 8 tienen toda la solución que comentamos, ¿no? Desde señalamientos, desde buenos caminamientos, desde anchos de las mismas circulaciones como tal, pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Que al momento yo creo que de ejecutarlos, y no voy a criticar las instancias, ¿verdad? Porque no es mi carácter, más sin embargo desde un punto profesional, ¿qué es lo que pasa? Que llegan y por el transitar donde se tienen que ejecutar en las diferentes instancias gubernamentales, municipales, estatales, federales, pues llegan en donde hacen que el criterio que uno toma, yo como especialista te pudiera decir, oye, es que este proyecto está bien, ¿no? Hace 2 semanas o 3 revisábamos un proyecto muy interesante que es el de la carretera estatal número 22 que te conecta a la 57 con Villa Zaragoza. Es un proyecto muy interesante que tiene parado 1 año y medio en instancias federales, que no lo otorgan, que porque esto, que la normativa, que aquí. Y yo que revisé el proyecto, que está muy bien elaborado, puedo decir que es un proyecto bien. Llegaron y se sentaron y pidieron, oye, ¿sabes qué? Revísalo. Pues que esto ya no se le debe revisar absolutamente nada. Autorízalo como está porque cumple con caminamientos, cumple con banquetas, cumple con lo esencial que es ampliar la carretera. En esa carretera ha habido decesos peatonales, ha habido decesos vehiculares, ha habido decesos de tipo ciclistas. Autorízalo como tal y ejecútalo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Respondiendo yo creo que a la pregunta, mi querido Pedro, es que no le tomamos la importancia porque llega y dice, yo como tal, pues bueno, te doy nada más recursos para que ejecutes nada más la parte de la carretera. Y luego vemos si se alcanza para hacer lo demás. Llegan los otros gobiernos y dicen, hasta aquí se queda, el recurso que traigo para este lado mejor lo tengo para otra cosa. Y eso es lo que no debe de pasarnos. Es un proyecto, yo siempre he sido muy incisivo en que un proyecto debe ser un proyecto integral como tal. Si ya lo tienes aquí, gestiónalo, ejecútalo y llévalo a cabo por una sola razón, por seguridad. Que eso es el tema, yo creo que al día de hoy, ¿no? Entonces, estamos hablando también que uno de los grandes retos es esa parte de la parte intergubernamental, ¿no? Claro. Donde los sistemas, o en este caso las administraciones gubernamentales, estén en esa sintonía y que, pues bueno, nosotros lo vemos igual, hay en muchos ámbitos, como lo es también la educación, que es un caso similar, pero ya hablaremos después, ¿no? Yo también así de esa manera lo veo, creo que también es uno de los grandes retos el hecho de la comunicación y los lazos que se hacen al momento de entregar las administraciones, ¿no? Claro. Que estén en esa sintonía y que se vea con mucha perspectiva. ¿Y usted cómo lo ve, licenciado Eduardo? ¿Qué me opina acerca de lo que me comenta aquí el arquitecto, dado a la cuestión vial, la seguridad vial, que bueno, yo también por ahí he sido artífice de algunas situaciones viales, cabe mencionarlo y sin andar tanto, pero ¿cómo lo ve usted? Digo, porque tú lo vives también en la parte empírica, ¿no? En la vida diaria, que para muchos es una realidad. Para muchos el transporte colectivo o el transporte particular motorizado no es todavía una realidad por cuestión quizá de recursos, quizá de convicción, pero les es una realidad este tipo de medios de transporte alternos, tanto para su vida económica, laboral o hasta incluso para el esparcimiento personal. Así es. Bueno, en la cuestión de la seguridad, yo creo que los que son ciclistas o alguna vez han visto estas nuevas ciclovías impulsadas por el gobierno municipal, específicamente Carranza, Himno Nacional, pues en mi punto de vista pues no son ni ciclovías. ¿Por qué? Porque si le llamas ciclovía a una rayita pintada de blanco, pues como que no cumple con la cuestión de la seguridad, ¿no? Hace poco por ahí, no sé, desconozco si ya la inauguraron o no, creo que sí, la de Damián Carmona,
rumbo al Saucito. Pues es lo mismo, es una sola línea blanca, lo cual es los conductores no siguen el transporte público, no respetan. Es más, ni la misma institución que es la policía municipal lo respeta. A mí me ha tocado ver muchas veces cómo se atraviesan o para dar un rebase rápido utilizan la ciclovía. Y es nuestra institución, en este andar, la policía vial, la encargada de cuidar nuestros derechos, pero tal parece que no, o sea, tal parece que hacen lo contrario. Y pues bueno, no abandono el tema, pero tú mismo fuiste víctima de algo similar. Entonces tal parece que las autoridades no son capaces de brindar esa seguridad a través de esos espacios que sí reconozco que son avances. El trabajo es muy largo, es cierto. Sí es un avance, pero le falta de verdad ser un buen trabajo, un trabajo bien hecho y no nada más llenar una estadística, creo yo. Compañeros míos me han reportado asaltos, no hay iluminación. Hace poco tuvimos el caso del señor aquí en Carranza que estaba una coladera destapada, no pusieron señalética, fuera de si era ciclovía o no, era obligación poner señalética, se cae y el señor muere. Entonces, de verdad, estas vías alternas para los medios de movilidad alternos, de verdad cumplen su función. Creo yo que hay que hacer una reflexión sobre ello. Y como tú bien mencionas, no nada más quedar en la crítica, no nada más quedar en el alzar la voz, sino también proponer. Aquí el detalle que haya ese lazo entre gobernante y gobernados, creo yo, que debe haber ese lazo para generar esas vías y esos medios adecuados en esta cuestión de seguridad. Sí, pues fíjate que es cierto lo que mencionas, ya de por sí tenemos pues este tipo de problemas en la cuestión del congestionamiento vial, la cuestión de que no se respeta al peatón, no se respeta al ciclista, y digo, hablando de unos casos, ¿qué pensaríamos si hubiera personas que, no sé, que optarían por el patinaje, quiero pensar yo, o otras situaciones, ¿no?, donde las vías pues no están tampoco como que lo más adecuadas posibles para esta situación, cuando todavía pues entendemos que, bueno, yo creo que también aparte de esto, el hecho de la sobresaturación de vehículos que no dejan ni transitar a los ciclistas, ni a las personas que llevan una buena cultura vial o conocimiento de las normas viales, pues también está esta parte, ¿no?, de la regulación y de la emisión de dióxido de carbono, que en este caso pues también es un problema alterno, ¿no?, donde pues de por sí ya vas estresado por el tráfico, de por sí ya vas desesperado y no quieres dar el paso, que es una realidad. Sí, o sea, hace un momento, antes de que iniciáramos por aquí este panel, yo tuve a bien marcarle al ciudadano Adrián Figueroa y me comentaba, dice, fíjate qué curioso, hablando de temas de movilidad y estamos aquí atorados en esta congestión, en una de las grandes vías que pues conectan y que prácticamente ayudan a la difusión vial de todo el estado, ¿no? Pero bueno, en ese marco también comentarles que dentro de los mismos campos de acción que tiene el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, también hay ciertos puntos como lo es el revertir el cambio climático y generar una política ambiental para una economía verde y sustentable, que yo creo que en este caso pues sí se ha ido perdiendo, ¿no? Poco a poco la mancha urbana ha ido absorbiendo pues todo este tipo de lugares o regiones naturales que todavía pues en algunos casos han quedado absorbidas, ¿no?, como lo es en alguna parte de Soledad, aquí en las orillas de San Luis Potosí, donde todavía pasamos y encontramos algunos sembradíos y decimos, bueno, qué bueno que todavía prevalece, no sabemos si por necesidad, si por las circunstancias o hasta incluso por legado cultural, el hecho de seguir manteniendo este tipo de áreas. ¿Cómo estamos en esa parte de la economía verde y sustentable, doctora Adrián Figueroa? Para empezar, no se considera. Y aquí yo quisiera tocar dos temas que van unidos. Entender este problema, pero no desde esa visión cosificada, es decir, que las cosas, llámense una bicicleta, o un carro, o una infraestructura, porque por ahí vamos perdiendo siempre, porque terminamos con esa visión muy materialista. Y yo creo que tenemos que ir por otro camino, entender que este problema es un problema de humanizar las ciudades, humanizar las áreas urbanas. Este país ya está desruralizado, cada vez más, y lo estamos viendo aquí en esta ciudad. Todo lo que hay alrededor, debido a una mala planeación, se están viniendo todas las personas a buscar servicios, a trabajar, etc. Y seguimos queriendo planear, queremos seguir viendo las infraestructuras como si fuese nada más el logro de que cumplan las medidas, que cumplan ciertas normas. ¿Y qué pasa con lo humano?
¿Qué pasa con la formación de los que, si ahorita nos podemos estar quejando diciendo que ha sucedido eso y que sí no es grato oírlo, pero si formamos gente con otra visión, seguramente algunas de esas personas van a estar en esos puestos y van a tener una visión muy distinta para ver ahora sí esa movilidad sustentable. No esa movilidad, insisto, de qué me sale más barato, ¿sí? O esa movilidad de lo que me conviene a mí o a mis amigos para que pase esta vía por aquí porque voy a desarrollar algo de mis beneficios o algo. Ese tipo de rollo monetarista creo que es la que nos está fallando. Por eso es lo que quiero que entendamos. Hay que seguir formando gente, pero desde otra perspectiva. Una perspectiva de responsabilidad del hoy, pero también del futuro, por un lado. Y por otro, entender que las ciudades tienen que estar funcionando, pero con esa visión más humana. En ese sentido, ya podríamos entender de lo que tú estabas hablando, de entender que qué necesidades tenemos. No se sabe. O sea, ¿cuántos autos hay aquí registrados? Eso se tendrá. Claro. ¿Sí? Pero ¿cuánto de contaminación se tiene por las emisiones? Se desconoce. ¿Sí? Y por supuesto se desconoce de manera general, se desconoce más en ciertas vías como ya lo conocemos. Y es decir, tenemos que hacer lo que se conoce como la huella ecológica, para poder después, con esa huella ecológica, saber qué gases de efecto invernadero, y a partir de conocer eso, pues entender cómo podemos contribuir para esto que se conoce como cambio climático. Pero si no tenemos información, ¿cómo le vamos a hacer? Si solamente nos vamos a sacar de la manga cómo queremos inscribirnos a ciudades sustentables, o queremos buscar proyectos de infraestructuras verdes para mejorar las economías, si no estamos empezando a obtener información que nos dé sustento para proyectar proyectos de todo tipo, ¿no? En esa parte es la que yo quisiera también abundar, porque si bien nosotros estamos hablando del cambio climático, ¿cuánto está contribuyendo aquí esta ciudad? Y no lo vean nada más a nivel planetario, está bien, pero a nivel regional, ¿qué está pasando con el respeto, por llamarle la palabra amplia, respeto, a una zona importantísima para esta ciudad, que es la Sierra de San Miguel? Están más preocupados en ver cómo cruzarla, cómo atravesarla, cómo sacarle mejor provecho a los recursos, y que eso va a revertir en la ciudad. Ya no quizá en los que van a meter el dinero y que les va a ir muy bien con esos proyectos, no, estoy hablando al 1,000,000 y tantos de habitantes que están. ¿Por qué? Porque desconocemos mucho de esa sierra, desconocemos cuánto está beneficiando, por ejemplo, en cuestiones de amortiguamiento de la temperatura, el oxígeno que produce por los grandes bosques que hay de pino, piñonero, la colecta, es decir, la recolecta de agua para el acuífero. Y así te podría decir, que no es el tema hoy, pero tiene que ver con que entendamos la movilidad desde una manera territorial, desde un ordenamiento. Y así es como podríamos ya ver más estos impactos, y nos ayudaría, por supuesto, a tener estrategias más viables. No estrategias de repetir lo mismo que se hace en Holanda, que se hace en Alemania, y las hacemos, espérate, vamos a hacerlas de acuerdo a lo que se tiene, y una cosa bien clara, desconocemos ni cuántos ciclistas hay. Y el apoyo más sencillo de la educación, por ejemplo, en el ciclista, es pésima. Tú puedes ver todavía en la 57 un montonal de bicicleteros, igual de los que van hacia Zacatecas, lleno. A esta hora ya está lleno, y ninguno tiene
casi la mayoría, los ojos de gato para prevenir que les pueda pasar un accidente. Es decir, tenemos que ver desde diferentes flancos este asunto, pero te vuelvo a insistir, desde una visión más humana y menos materialista. Claro, es muy cierta y muy certera el comentario que nos está realizando, y también comentarlo, hay diferentes ordenamientos de carácter internacional, como lo es la Agenda 2030, que menciona lo que usted me comenta en la parte de sustentabilidad, ¿no? Es uno de los grandes, de las grandes metas que se esperan para esta década, principalmente, que podamos desarrollar. Yo quisiera preguntarle, ciudadano Adrián, desconozco, ¿hay alguna regulación o vamos, alguna ley ambiental del estado de San Luis Potosí como tal? Sí, bueno, y si no lo hubiera, hay, bueno, hay, desde Claro. hace ya bastantes, hay más de 20 y tantos años, sí, la ley ambiental del estado de San Luis. Sí, pero tenemos no solamente esa, sino tienes la ley que tiene que ver con lo forestal, con el agua, con el aire, es decir, de que hay una normatividad ambiental, eso no hay discusión. Que se desconoce o que se aplica poco, esa es otra historia. Y de que todo ello es importante, sí, pero va a ser lo más cada vez que la ciudadanía lo conoce y va siendo más, por supuesto la siguiente es que lo respete tanto ciudadanía como autoridades. Y en este caso pues es muy claro, ¿no? Me causa mucho revuelo el comentario que nos hace y claro, el ápice que retoma en cuanto a la parte de la Sierra de San Miguelito. Entendemos que el hecho de extender también la mancha urbana pues es extenderla con vías y cuestiones de vialidad. Yo quisiera preguntarle, y tomando un poquito la indirecta, en este caso al arquitecto Valentín, ¿hay protocolos que se siguen en este caso cuando se implementa algún plan vial que tengan que ver con la parte ambiental? ¿Y realmente son adecuadas o realmente se implementan de una manera responsable, arquitecto? Totalmente de acuerdo, existen, así como lo comenta el doctor, en cuestiones ambientales existen en el desarrollo urbano, en el desarrollo habitacional conjunto, en el desarrollo que va creciendo conforme se van ampliando las situaciones de la ciudad, ¿no? Eso existe. ¿Qué es lo que pasa? Que también, como bien lo comentan, que no existen los protocolos adecuados para hacerse valer y hacerse ejercer. Eso es lo que realmente pasa en todos lados. Yo creo que no nada más en el tema exclusivo de San Luis Potosí, ¿no? Existen las normativas tanto de ecologistas, existen de desarrollo urbano, existen de agua potable, como también lo comento, que es un tema también crucial. Parte de los temas no menos importantes, que como bien lo comentamos, no es el tema, pero es más, es un tema subsecuente a eso, el tema de agua potable, que también te va nutriendo conforme pasa eso, ¿no? Entonces, sí lo existe como tal, pero no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el tema que yo creo que desde ahí hubiésemos empezado, no por menospreciar cómo iniciamos, pero es el concientizar que tenemos todos que saber y respetarlo, porque se supone que así se planeó. Si así existió un plan de desarrollo municipal, urbano, estatal, federal, como tú lo quieras ver, que se respete como tal, ¿no? Que no nada más porque lo hizo la administración pasada o la gente pasada, ya no lo quiero hacer de esta manera, ¿no? Pues al final de cuentas se hizo pensando en algo que tiene que ser funcional para todos lados, en el tema vial, en el tema del ciclismo, en el tema total, ¿no? Pero ese es el tema, yo creo que crucial de aquí, que no respetamos esa situación. Yo creo que eso es lo que para mí, y creo que a lo mejor en este panel o quien nos está escuchando en todos lados, ese es el respeto que no se tiene, que más bien que no se sigue, yo pienso. Claro, sí, yo creo que bueno, pues esto tiene muchas aristas, ¿no? Me causaba mucha curiosidad el hecho de rescatar la parte de la Sierra de San Miguelito, que es muy amplia. O sea, yo creo que muchos no reconocemos una gran parte de la Sierra de San Miguelito, que es muy amplia y abarca una gran parte, que yo creo que pues bueno, también aquí afecta esta parte, la invasión territorial, también hasta incluso el hecho de la dispersión natural, que en este caso los ciclistas buscan, ¿no? Porque yo creo que ahorita, inclusive en los tiempos de pandemia, que la gente ocupa también estar un poquito separada del hacinamiento y salir y disfrutar, pues como ese derecho a la naturaleza, al medio ambiente, y salir un poquito a dispersarse, a estar bien, pues resulta que ya también los espacios empiezan a reducirse y las rutas empiezan a acabarse, o me equivoco, licenciado. Es cierto, esta pandemia trajo afortunadamente esta moda. Creo que ya vemos más ciclistas por ahí en la carretera a Zacatecas, en Cerro de San Pedro, la Virgen del Desierto.
espacios conurbados, cada vez, caña de lobo, la cañada, cada vez vemos más ciclistas, que es lo bueno, es de lo rescatable de la pandemia. Pero yo voy a rescatar algo que dice el Arqui, el respeto. Eso es bien cierto, porque también nosotros como, bueno, en este caso como ciclistas, también somos una especie de exterminador, no sé, valga la palabra tan grave. Vamos a la sierra, vamos en la calle y dejamos la botellita de agua, no traemos el casco, vamos subiéndonos a la banqueta, vamos metiéndonos entre los carros como los Uber Eats, perdón por el comercial. Entonces, también yo he visto, por ejemplo, en la sierra, que ya varios ejidatarios han cerrado ya sus parcelas, su área, la han cerrado, por lo mismo, porque también el humano, como nosotros que a veces andamos en senderismo y toda la onda natural, también somos inconscientes, ¿eh? Entonces, yo creo que también nos hace falta el respeto, como lo menciona el Arqui. Entonces, yo soy mucho de la idea de que debe de haber también esa conciencia por parte de nosotros. Claro. Y porque no nada más somos las víctimas, también yo también manejo vehículo automotor, y cuántas veces no se nos ha metido un motociclista, un ciclista, y que casi lo atropellas y hasta te mientan la madre. Pero todo va evocado a ello, a la falta de infraestructura, o sea, claro. no podemos hablar de héroes y villanos. Yo creo que todo va evocado a ello, que hay una mala planeación, y pues bueno, ahí están los resultados. Claro, regresando un poquito al tema ambiental y también tomando ese comentario, vamos, como consecuencia, yo tengo aquí entonces dos preguntas y dos cuestionamientos para usted, ciudadano Adrián Figueroa. Una cuestión es, pues bueno, yo creo que nos queda claro que con la vialidad, independientemente de si es vehículo automotor o hasta incluso, como lo menciona el mismo ciclista, en los medios alternos, no solamente se contamina el aire, que es lo que uno piensa, ¿no? Uno escucha de contaminación por el hecho de consumo de combustibles fósiles y piensa, en la primera es la atmósfera, ¿no? El aire, cómo está la calidad del aire. La primera es, realmente en San Luis, ¿cuál es el estado de la calidad del aire? Si realmente hay un tabulador, como lo hay en otras entidades del país, en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, en estados aledaños aquí a esta ciudad, realmente sí hay dispositivos que permiten reconocer cuál es la calidad del aire y en este caso, pues bueno, qué tanto grado de carga de dióxido de carbono tiene y qué tan saludable puede llegar a ser, porque claro que son daños a la salud, ¿no? Se generan de una manera u otra daños a la salud. Esa sería una parte. ¿Cuál es el estado, en este caso, de la calidad del aire en San Luis Potosí a raíz de los problemas viales? Y segundo, o sea, ¿qué más se contamina aparte del aire? ¿Qué más se contamina más allá de lo que es visible a nosotros? Porque para nosotros solamente es el ver que está la basura tirada, el ver que, pues bueno, de una manera u otra están obviamente consumiendo diferentes áreas, invadiendo áreas naturales, pero ¿qué más se contamina, ciudadano? Vamos a empezar por ahí, ¿te parece? Y después paso al otro. Claro. Bueno, fíjense, algo bien interesante que es un asunto sencillo, empírico, que es, se te desgastan las llantas del carro, ¿verdad? Sí. Claro. Y cuando nos ponemos a reparar que hay miles de carros aquí que usan sus autos, bicicleta, lo que sea, y hay un desgaste. Entonces imagínense las toneladas de polvo, hablando de la cuestión ambiental, las toneladas que se están produciendo de contaminantes sencillamente nada más por el rodaje. Y a veces eso no lo consideramos. Es algo tan simple. Le agregamos a eso lo que tú decías, la botellita. Le agregamos que tiran, los que todavía fuman, tiran sus colillas. Y así podremos ir aumentando. Este es un asunto, por supuesto, de educación cívica, no ambiental, o cívica ambiental si queremos. Eso es así. Por ahí yo diría que, bueno, ¿qué es lo que nos hace falta? Más allá de si se tienen todos los aparatos para medir, o reconocemos que aquí en San Luis Potosí producimos cada ciudadano alrededor de 1.3 kilos diarios de basura. Bueno, eso es un dato muy así, suena bonito, interesante, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Más allá de si me dicen que
no solamente la contaminación de CO2, sino más de 10 contaminantes atmosféricos que se registran. Por supuesto, no tenemos todavía en San Luis Potosí capital todas las unidades para hacer un monitoreo y hacer un registro, para de ahí tener un buen modelo y con ese modelo tomar decisiones. Eso todavía no se tiene. Por cuestiones, ahí creo que no es el momento, porque no, pero prácticamente tiene que ver con voluntad política, ¿sí? Porque capacidades, aquí hay mucha gente con bastante capacidad para poder hacer este tipo de contaminación atmosférica en cuanto a la parte técnica. Claro. Así que no se tiene, pero no me puedo estar esperando a que existan y que tengan esa voluntad política, cuando yo en este momento podría estar haciendo algo, ¿no? ¿Es educación? Es educación, ¿sí? Y es también, amarrado a la educación, hábitos. En la educación quisiera, ahorita hablo en hábitos, pero en la educación la primera es que el peatón para mí es el más importante, más allá del ciclista. Y si vemos en esta ciudad, el peatón tiene que estar bajándose, arriesgar su vida cuando tiene que cruzar una calle, porque todos los carros están arriba de las banquetas. Cuando hay banquetas, porque hay lugares en esta ciudad donde las banquetas ya no saben que tiene que haber banquetas, ¿no? Claro, sí. Ahí estamos en una. La otra es, por supuesto, la responsabilidad de quienes estamos como peatones para respetar también los cruces. Y va aunado también, bueno, pues que tiene que haber los cruces de cebra, bueno, pues respetarlos. Y si no están marcados, pues nosotros estar de manera precavida, digo, porque no siempre tenemos que ir esperando a que la autoridad, papá gobierno, haga todo, no. Nosotros como ciudadanos tenemos que ser responsables, y porque está nuestra vida también en peligro muchas veces. Entonces, desde esa parte de educación creo que hay mucho que trabajar para que realmente esta movilidad cambie y sea una movilidad sustentable. Y no se entienda solamente, insisto, como infraestructuras o como transporte. No, la movilidad es mucho más amplia, es mucho más grande que hay que entenderla. Y por otro lado, en cuanto a hábitos, pues esto se van a ir forjando a través, no solamente los individuales, sino los hábitos que se hagan de manera comunitaria. Y que eso nos van a ayudar. Y yo creo que si empezáramos por allí, en empezar entre todos a crear hábitos de ese respeto al peatón, híjole, les apuesto que resolvemos más del 50% de los problemas que se están teniendo en esta ciudad, porque esto va a ir generando otros aspectos que van a ayudar a que esto se resuelva. Y vuelvo a insistir, entiéndase no nada más para resolver el aquí y ahora, que es importante, sino ir formando generaciones que lo vean como algo cotidiano, como un hábito normal, ese respeto, y que cuando les toque un proyecto, formar parte de una autoridad, etcétera, pues ellos tengan toda esa convicción para que se lleve a cabo de manera correcta. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con usted, y yo creo que entendiendo y haciendo un pequeño juego con las palabras, yo me atrevería también a decir que la ecología también debe de ser mental, ¿no? O sea, la ecología también tiene que tener vamos, el no afectar el pensamiento ni las generaciones posteriores, ¿no? Futuras. Entonces, yo creo que cuando tenemos un pensamiento ecológico el cual no daña a las personas que vienen atrás y obviamente respetan el legado de las personas que vienen adelante en cuestión ambiental, pues también es muy benéfico, ¿no? Tristemente, esta cuestión de la huella ecológica y el daño ecológico que se ha causado, como lo hemos visto muy aletargadamente y como no lo vivimos a lo mejor de manera muy consciente, lo hemos dejado de lado. Pero tristemente, pues bueno, empezamos a ver los estragos de la contaminación, en las cuales, pues bueno, nosotros en San Luis Potosí, yo creo que ahorita no sabemos a ciencia cierta cuál es la calidad de nuestro aire, y por eso nos ha generado una cierta preocupación. Pero si nosotros entendiéramos que eso es causa de muchas enfermedades respiratorias que el día de hoy padecemos, yo creo que cambiaría también un poquito esa visión, ¿no? Y psicológicas. Exactamente, incluso hasta psicológicas. En ese sentido yo creo que también estoy completamente de acuerdo.
Nosotros, bueno, hemos pugnado en el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, dentro de la declaración de principios, está también el pugnar y defender el artículo 3 constitucional, que si bien habla de una educación de calidad, y bueno, lo que nosotros ya conocemos también habla de derecho a la educación, pero en este caso de calidad, o sea, que realmente nos conduzca con mucha conciencia independientemente del ámbito de acción. Nosotros, pues bueno, el Partido Nueva Alianza ha tomado un carácter hasta cierto punto de liberalismo, en el cual pues, nosotros respetamos también las voluntades civiles, ¿no? Entonces el respeto también, el respeto y el reconocimiento al otro como persona civil que tiene y cuenta con los mismos derechos y obligaciones que yo, eso hace que cambie un poco el entorno, ¿no? Pero vamos dejando un poquito la parte, pues bueno, política, y regresemos un poquito a esta parte ecológica. Yo creo que queda muy claro para nosotros que la parte ecológica pues es una necesidad latente de nosotros, pero como la vemos que ahí está y al día de hoy no nos afecta y parece que podemos seguirnos valiendo de ella, no la hemos considerado uno de los temas más importantes como lo es en este caso la vialidad, ¿no? Que yo creo que el pensarlo, repensarlo y también el entender que si estamos el día de hoy también hasta cierto punto con la generación de oxígeno, pues es por nuestro medio ambiente, ¿no? El respetar las plazas públicas, el respetar en este caso las especies de plantas y animales, eso también nos va a generar pues bueno, un poquito más de conciencia. Pero aterrizando con esa misma parte, pues bueno, yo creo que dentro del mismo disfrute al medio ambiente está la parte pues del ciclismo, ¿no? Del ciclismo y del esparcimiento personal, independientemente del deporte que se practique, ya que pues bueno, también Nueva Alianza dentro de su declaración de principios marca que bueno, busca generalizar la práctica del deporte y la actividad física, que pues bueno, nosotros entendemos del dicho que se nos ha dicho tanto en la escuela, ¿no? Que mente sana y cuerpo sano hacen una verdadera persona consciente y una persona que realmente tiene funcionamiento en la sociedad. Entonces, pues bueno, a ver, estimable Eduardo, a ver, además de considerar el ciclismo como un deporte, ¿cuál es esa complicación o ese lapsus que no ha logrado consolidarse para también consolidarlo como transporte? ¿Qué es lo que está pasando al menos en el caso de San Luis Potosí? Creo yo, pues son muchos temas, claro, pero creo yo que el no verlo como una figura, lo vemos como, hasta a veces lo decimos despectivamente, el bicicletero, es el pueblo bicicletero. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado por gente de fuera de San Luis? Que San Luis es un rancho bicicletero, en términos despectivos. Y no, es un término de orgullo. Ajá. Exacto. Hay que recordar, es un tema de orgullo, ¿por qué? Porque San Luis se presta, hace rato comentábamos, ¿cuántos ciclistas famosos no han salido de aquí de San Luis? Ahorita Daniel Noyola, ahorita están en Exatlona, platicábamos. Y bueno, yo creo que por ello no hemos sido reconocidos como ese medio alterno. Creo yo que desde el momento en que no se nos da un reconocimiento grande en el reglamento de tránsito, pues no podemos tampoco ser parte de ello. Por cuestión vamos, hablando en términos de gobierno. Ajá. Si no nos dan un reconocimiento amplio dentro del reglamento de tránsito, ¿cómo podemos pedir más o cómo podemos exigir más? Creo que ese es lo complicado para que el ciclismo se le reconozca como un medio alterno. Y en este caso, amigo Eduardo, te pregunto también, ¿cómo vemos ese versus de vehículos motorizados versus, en este caso, el ciclismo, ¿no? Por hablarlo de una manera más delimitada, porque yo creo que dentro de los medios alternos figura un poco más y es un poquito más protagonista la parte del ciclismo, ¿no? ¿Cómo vemos ese versus? ¿Cuál es el versus? ¿Realmente tienen que estar peleados? ¿Son complementarios? ¿Son necesarios? ¿Cómo se va dando esta cuestión? Digo, te lo pregunto porque dentro de tu día a día, dentro de tu comunión diaria, tú vas teniendo esta práctica del ciclismo y pues bueno, te encuentras con las ventajas y las desventajas. Claro. Y dentro de ello también, pues bueno, aterrizando nuevamente uno de los temas estructurales de la charla que nos dio el ciudadano Adrián, la parte de la responsabilidad vial, eso principalmente. ¿Cómo está ese versus vehículos motorizados versus ciclismo? Yo creo que debemos de coexistir. Todos los elementos de movilidad son muy amplios, debemos de coexistir. Si me preguntas de ese versus, pues sí estamos en desventaja, lógicamente, tan solo por las dimensiones, estamos en una gran desventaja. No voy a ahondar mucho en el tema, pero tan solo los taxistas, no quiero hablar de un gremio, los taxistas, transporte público, tal cual. ¿Quién de los ciclistas no hemos sido víctimas de un camionero? Ajá.
que de repente se te cierra, el taxista lleva prisa, se pasa al alto, no sé. Y también la sociedad en general, no nada más limitarlo. Pero yo creo que ese es el verdadero versus el no respetar, y como lo mencionaba anteriormente, tampoco el ciclista es respetar al peatón, subiéndonos a la banqueta, andar entre los vehículos. Entonces yo creo que es mutuo. Lógicamente la debe de ganar el automotor por las dimensiones, pero yo creo que es necesaria esa coexistencia. Suena muy bonito, coexistiendo todos avanzamos parejo. Claro. Ajá. Yo creo que es lo que se necesita. ¿Cuál sería entonces la recomendación que tú como ciclista experimentado, digo, porque ¿cuántos años tienes tú, compañero, ya en el ciclismo? Andando en bicicleta más de 20. Claro, no, pero ya como, vamos, más disciplinado, más formal. más formal, ya, vamos, ya consolidado. ¿Cuánto tienes participando en ciclismo? ¿No? 11 años ya. 11 años tiene el 11 equipo. lados, Ya vamos a cumplir 12. Ya el primero, entonces Primero. qué bueno, es muy gratificante esta parte, porque si nosotros dimensionáramos cuánto dióxido de carbono, cuánto contaminante, hasta incluso cuánta congestión vial se ha ahorrado a partir de el impacto de una sola persona, o sea, por optar por los medios de transporte alternativos, yo creo que, híjole, es grandísimo. Pero ahora yo quiero contraponerme, no quiero que esto genere conflicto, aclaro, pero me gustaría también a ti mismo, como ciclista, reconocer cuál es esa parte o ese aporte que falta del ciclista para que se puedan consolidar, porque bien digo, también las personas que conducen el vehículo motorizado tienen sus quejas y son muy visibles cuando no hay una responsabilidad, lo decía ciudadano Adrián, cuando no traen los foquitos o los reflectores, los de su casco, desde muchos otros instrumentos. ¿Cuál es la recomendación y qué es lo que de verdad está mal del lado de los ciclistas? Vamos. Mira, siendo muy objetivo, y hasta muriéndome la lengua, verdaderamente el respetar lo que está, a ver si me explico. El ciclista debe de respetar también sus límites, sus alcances. O sea, por ahí también hay, no lo voy a decir, ¿por qué no decirlo? Más bien. Hay compañeros míos que a veces los veo hasta en el distribuidor. Claro. Arriba. Suicidas. Andan subiéndose en los puentes de Salvador Nava, no como medio de protesta, sino por diversión. Ajá. Adrenalina. Entonces, yo creo que también es un toma y daca, ¿no? O sea, si también nosotros ponemos a exigir a papá gobierno, pues también de nosotros depende. Si sé que el casco me va a salvar de una caída, ¿por qué no usarlo? O las luces en la noche. Si sé que soy un objeto menos visible, y no por ahora, no hasta por el automovilista, por mí mismo, por seguridad por mí mismo, debería ser una obligación el casco, las luces. Y si me dejas, ahí también yo siento que le falta al gobierno crear esa conciencia y acercar los medios. Ajá. Yo soy mucho de la idea, y en su momento se lo fuimos a reclamar al actual gobernador, que hubiera ese acercamiento con las empresas grandes de ciclismo que se dedican a los accesorios y hacer una campaña. Y ahora, el ciclista que ves, un casquito y tus lucecitas. Yo, gobierno, ya estoy cumpliendo con darte esa seguridad a medias, pero también de ti depende el seguir, ya se me rompió el casco, voy a comprarme uno nuevo. Yo creo que es ese estira y afloja, también de nosotros tomarnos ese papel y realizar las medidas necesarias para brindarnos nuestra propia seguridad y a su vez la seguridad a nuestro entorno, a los demás miembros de la movilidad, peatón y automotor. Se vislumbra entonces, Eduardo Ruiz, quizá que también el andar y la circulación, el libre tránsito de los ciclistas, en un futuro se verá regulado también por seguridad, por las corporaciones de seguridad pública, en este caso de tránsito. ¿Creen ustedes que realmente sea necesaria esa parte sancionadora y observadora de la cuestión de la responsabilidad vial del ciclista? Porque si bien el ciclista se siente con el derecho de avanzar por un lado, por otro, lo dices tú muy bien, por las banquetas, yo también me los he encontrado arriba del distribuidor, pues, en los puentes, y dices, vaya, o sea, realmente esto es muy kamikaze y esto es pues muy irresponsable. Claro, y que libremente se tiene que sentir respetado. Esa es una parte fundamental, bien lo dice, oye, ¿sabes qué? Es que no venimos, yo creo que a exigir el 100% de las cosas, sino respetar. Me ha tocado sí ver muchas injusticias en el tema del transporte público,
hacia un ciclista, pero también he visto ciertas injusticias de parte de un ciclista hacia los demás. Injusticias no hacia el automotor, porque pues ¿qué le haces a un vehículo? ¿Qué le haces a un camión? A ellos mismos, ¿no? Va de la mano junto con que puedas llegar a decir, oye, bueno, vas transitando, vas caminando, no te haces respetar y no te haces valer la situación contigo mismo, pues ¿qué te hace pensar que yo te voy a echar la mano con una infraestructura que aparte no está y que tú no haces porque se te respete en la misma instancia, ¿no? Sí, sí, es cierto. Es cierto lo que tú mencionas y insisto, es una coexistencia. Así es. Es el respeto mutuo. Así es. Y como personas. Volviendo a lo que tú me preguntabas, Pedro, si mal no recuerdo, recurro al doctor por su experiencia, ya que él también era de los fundadores de equipos de ciclistas de años. Pero bueno, si mal no recuerdo, ya había estado regulado en el aspecto de limitándolo a la placa y una tarjeta jetoncito al ciclista. No tengo el dato del año, pero yo tenía, dentro de las pláticas que me he echado con gente experimentada, me habían platicado que esto ya existía antes. Yo llegué a escuchar, perdón que te interrumpa, el hecho de que incluso los habían en el pasado o los querían matricular. No sé si recuerdo que en un pasado muy remoto, no tanto, hace poco se intentó incluso matricular a los ciclistas, ¿no? Para esa cuestión de responsabilizar y observar la cuestión vial. Es cierto, había esa idea. Yo te voy a responder la pregunta con otra pregunta, profe. Tú cuando pagas tu tenencia, tu control vehicular, ¿verdad? ¿Se llama? Tú lo pagas o lo pagabas. Cuando lo pagabas contento. Yo sé que hacer un gasto pues a nadie le gusta, pero que tú dijeras, esto que estoy pagando, este impuesto que estoy pagando, se está viendo reflejado en mis calles. La verdad, ¿lo pagabas satisfecho? Claro que no. Yo creo que es igual en nuestro aspecto como ciclistas. Si tú a mí me dices, gobierno, llegas con un discurso muy bonito, que no, sí, que vamos a controlar a los ciclistas, que para los robos, y que por el número de serie, oye, si ni un carro lo pueden agarrar. Ajá. Entonces, no lo pueden ni encontrar. Yo te respondería con eso. Ustedes como automotores, cuando pagan su control vehicular, ¿ven reflejados esos impuestos en las calles? La verdad es que no, o es poco el porcentaje. Yo te diría lo mismo. Si a mí el gobierno me dice, ¿sabes qué? Vamos a regularte a cambio de que pagues 100 pesos al año, va a haber una placa y si te roban la bicicleta ya tienes cómo recuperarla, ¿verdad? Yo la verdad te diría que no. Creo yo que todavía no estamos a ese alcance. Yo espero que sí estemos en un futuro a tener ese control de masas. Y créeme lo que con gusto, lo que sea, 500 o 600 pesos al bueno, no tanto. No se comprometa. La cantidad que sea, yo hablo desde una situación privilegiada, ¿verdad? Pero cuánta gente utiliza en serio la bicicleta como un medio de transporte. ¿Cuánto de la zona industrial vemos en la 57 y vemos en la avenida Industrias? O sea, ahí hay una ahí hay una pseudo ciclovía que es en medio. Oye, a veces yo he visto carros ahí que han vuelto hechos la mecha para esquivarse los que ya la quitaron. Y yo digo, híjole, si de verdad nada más a la zona industrial existiera la ciclovía, pero bien hecha. O sea, con su infraestructura bien hecha, no nada más iluminación, claro, protección, buena protección. O sea, pero debe ser como un proyecto integral. Exactamente. Integral. ¿Sí? Y yo insisto, no ir desde lo punitivo. Si no podemos, porque si no va a funcionar. Echa la ley, echa la trampa. Así es. Entonces mejor vamos por la educación, convertir este asunto en una cultura vial. Y eso va a cambiar muchísimo. Y yo insisto, tenemos que empezar con el peatón y con el ciudadano a pie. Yo estoy seguro que si se da ese respeto del ciudadano a pie, el que sigue va a ser más fácil. Claro. Y por ahí hay que hacerlo, pero sensibilizando a la gente. Que las infraestructuras también respondan para que
para que ellos se respeten, ¿no? Sí, porque bueno, te olvidaste de la de Mezquitic, ¿no? ¿Cierto? Así es. Que, Sí. y o el pedacito de la presa San José. Ajá. Hay un pedacito en la Vía Naya también, ¿no? Sí, Con el árbol en medio. Hay muchas que podríamos... Y unos árboles en medio. Y hay que ver cuántos metros lineales son los que se tienen aquí. Ajá. Bueno, ¿y para qué queremos más si se están violentando? Claro. ¿Sí? Cuando lo que tenemos que hacer es estos hacerlos más eficientes y que claro. se cumplan y que sean, si son una ciclovía, es una ciclovía, y que se cumpla. Pues, ¿para qué queremos abrir más si no podemos todavía con los que se tienen? Pero vuelvo a insistir, eso no es nada más movilidad sustentable, es una partecita. Y a mí me gustaría, si se pudiera aquí, que lo platicáramos, porque tú eres arquitecto y me encantaría también tu opinión, con relación a la planeación urbana. Ahí entra la movilidad. Así es. Y dentro de la planeación está la construcción o edificación de lo que quieras, ¿no? De pequeños lugares. Claro. Y que ahí también la movilidad es muy importante, pero no se considera. Y ya sabemos todos los efectos, o podemos tener una lista de todos los efectos psicológicos, biológicos, de relaciones sociales, etc. Sin embargo, no se considera. Y creo que ahí es también vamos a llamarle así, un punto flaco, un cuello de botella para la movilidad. Y creo que es, digamos, desde ese aspecto macro que también hay que considerar, así como en el aspecto micro de la educación del ciclista, ¿sí? O las cuestiones también de pequeñas de infraestructura, como la que tú decías, para la carretera, Claro. a Zaragoza, que puede dejar no muchos beneficios, pero si la ciudadanía no los conoce, Claro. entonces ahí, pues, ¿cómo socializas? Recuerden que la mayoría de estos proyectos se hace con los impuestos de quienes, de nosotros. Claro. Y por lo tanto tenemos derecho a saber en qué se están usando y qué beneficios van a tener esas infraestructuras. Sin embargo, no es así. Solamente lo sabes cuando ves a una autoridad que se para el cuello diciendo vamos a inaugurar. Espérate, ¿no? Sí. No es así el asunto. Lo que valen aquí, ¿sí? Somos todos. Y dentro de esos todos estamos los ciudadanos, a los cuales regularmente no se nos invita a este tipo de planeación. Claro. Sí, yo creo que, bueno, en este caso, la verdad yo estoy muy impresionado por tantas aristas que yo de manera personal desconocía, y más sin embargo yo creo que el hecho de no compartir el conocimiento no nos justifica, ¿no? También en esa parte. Yo creo que tenemos que ser también intelectualmente responsables, y yo créanme que estoy muy agradecido por esta parte. Ya para dar un poquito el paso final a este panel que me está pareciendo muy interesante y que creo que estamos llevando mucho fondo para trabajarlo en nuestras respectivas áreas de trabajo, me gustaría solamente hacerlo de manera muy escalonada y en orden, saber, en el caso de usted, arquitecto Valentín, ¿cuál es el reto de los especialistas o bien de la parte que se dedica a la infraestructura vial para conciliar y realmente concebir una movilidad eficiente? De la misma manera, usted, ciudadano Adrián Figueroa, ¿cuál es el reto que existe aquí el día de hoy en San Luis Potosí, principalmente, centrándonos porque hay que delimitar también nuestro campo de acción? ¿Cuál es el reto en San Luis Potosí para poder conciliar la movilidad y el medio ambiente, o en este caso la ecología? Y de la misma manera, ¿cuál es el reto que hay en San Luis Potosí para conciliar, reitero, la movilidad y los medios alternativos de transporte? Iniciamos, arquitecto. Muy bien. Yo creo que en aras de cómo debemos de concientizar esto, querido Pedro, es en el desarrollo macro, como bien lo comentaba el doctor, ¿no? Es en saber decir, por ejemplo, a mí algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que se piensa en el proyecto pero no se ejecuta el proyecto como tal, ¿no? La movilidad es una parte esencial y fundamental en todo el tipo del proyecto. Cuando nosotros como estudiantes desde arquitectura nos empiezan a enseñar las principales teorías del diseño, de cómo proyectar esto y lo otro, la principal función en lo que se debe de hacer es pensando en que cómo viajarías o cómo recorrerías tú lo que estás proyectando, ¿no? En ese sentido de empezar a desarrollar
desde una vía, desde una infraestructura, desde lo que tú quieras, es cómo lo haces, ¿no? Es cómo te avientas, qué dimensiones tomas, cómo lo recorres, cómo te avientas, qué reglamentos tienes que tomar en cuenta para hacer esto, ¿no? Entonces, lo repito nuevamente, en aras de esa situación y pensando en que se concibe el proyecto como tal, en esa situación es donde debemos de estar pensando, ¿no? Lo que nos concierne al día de hoy en este tema de infraestructura, el recorrido vial es fundamental en este aspecto, ¿no? Yo creo que en América Latina, a lo mejor el dato es un poco vago, la única ciudad, y estoy hablando de hace 30 años, en América Latina la única ciudad que se ha proyectado como tal es Brasil, en Brasil. Esa es la única ciudad que se concibió por el arquitecto Oscar Niemeyer, que se hizo de tal manera en donde empezó a conocerse la gran extensión de terreno y de cómo tenemos que empezar a hacer los flujos vehiculares tomando en cuenta el ciclista, obviamente el peatón, y los desarrollos macros, una escuela, un centro comercial, las grandes avenidas, qué dimensiones tienen que tomar en cuenta. Entonces, si al día de hoy, en esa conciencia, no empezamos a desarrollar lo que en un futuro se nos viene encima, yo creo que no estamos del otro lado. Yo creo que concientizar el tema principal del día de hoy, de la plática que entre nosotros tres, en conjunto contigo, dijimos, es concientizar en saber que tenemos que hacer las cosas, yo creo que bien. Muchas gracias, arquitecto. Ciudadano, ¿cuál es nuestro reto que tenemos en la parte ecológico-ambiental? Pues fíjate que, aunque lo vas a escuchar raro, pero es informar a la ciudadanía. Ese es el reto. Y producir información, datos, conocimiento acerca de las cuestiones ambientales hacia la movilidad. Esas dos. Por eso yo creo que son retos muy grandes. Que la ciudadanía sepa cuáles son sus beneficios, cuáles son sus derechos, que sepa, por supuesto, cómo puede participar hasta en estos temas. Y por el otro lado es que si queremos hacer alguno de estos proyectos, pues tenemos que tener información y no estar agarrando información de otro país, ¿no? De ahí desde el Brasilia o Curitiba o de algún otro lugar que es emblemático. Pues sí, Holanda, ¿no? Para ti, digo, qué bonito, pero aquí hay información, tienes Aguascalientes y otros lugares que han logrado algunas cosas, pero ¿por qué no se genera aquí la información? Pues ese es un gran reto, y es un reto para todos, ¿no? Estar generando información para que esa ayude a los próximos proyectos que se vayan a realizar o se vayan a proyectar. Perfecto, muchas gracias. Licenciado Eduardo Ruiz, ¿cuál es el reto que tenemos ahí en los transportes alternativos? Son muchos, son extensos. Yo me quedo algo de aquí de la plática, me quedo con la cuestión de la educación. Decían en la facultad, a mayor educación menos leyes, o menos delitos, menos sanciones. En lugar de crear más delitos y más sancionables y más maneras de sentenciar. Ajá. Exactamente. Mejor más educación. Yo creo que va relacionado en esta cuestión al ciclista o al medio alterno, educarlo, pero que también haya ese acercamiento por parte de la autoridad. Han realizado las ciclovías, valga nuevamente la redundancia de las ciclovías, pero cuando se hizo una convocatoria abierta, fueron contados los grupos que se consideraron. Así es, pero cuando consideraron al trabajador de la zona industrial, cuando consideraron a la señora que va y deja a sus crías a la escuela, o por qué no decirlo, hasta al que anda de Uber Eats, al panadero. ¿Por qué? Porque es un medio de transporte que sirve para muchas vías. Entonces yo creo que el gran reto es la educación y el acercamiento de los dos lados. La educación por parte de los ciclistas en conocer sus derechos y lo que decía anteriormente, sus alcances. Ajá. Y sus obligaciones también. En dónde sí puede y en dónde no debe. Y por parte de la autoridad, de igual forma, esa educación vial, generar la conciencia
a los automotores, empezando por sus instituciones, es educación, para con ello lograr esa vinculación y esa coexistencia, creo yo. Muchísimas gracias. Yo creo que esto nos ha traído una conciliación muy grande y que pues yo creo que caemos siempre en el hecho de que lo que importa es el fondo de las cosas, ¿no? Que es la conciencia del ser humano, que somos seres pensantes, al menos así se nos considera, y yo creo que lo tenemos que reflejar en la conducta, ¿no? En la conducta de nosotros. Yo la verdad quiero comentar cuáles son las conclusiones que he sacado de esto y que de verdad me llevo yo para compartir directamente con el comité del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí y con la parte parlamentaria que nos representa también, para que sea considerado, ¿no? En un ejercicio pues incluso de participación ciudadana, en un ejercicio de gobernanza y sobre todo en un ejercicio de responsabilidad civil, en la cual nosotros también tenemos que contribuir a esa parte y hacer visible lo que dejamos de un lado. Como primer punto, pues bueno, yo creo que caemos en el hecho de que lo más importante o la mira de las cosas es la educación y la formación ciudadana, lo cual nos va a traer, pues obviamente como consecuencia, una generación de conciencia. El segundo punto, y lo han comentado muy bien ustedes, es el hecho del respeto del Estado de Derecho, porque si bien lo comentaban ustedes hace un momento, nosotros conocemos que hay normas, que hay reglamentos, que hay organismos, y a pesar de eso no los estamos respetando. El hecho de corromperse tanto como ciudadanos o como instancias de gobierno, yo creo que es un círculo vicioso que nos absorbe a todos y tristemente también nos afecta a todos, inclusive a quienes no lo hacen de esa manera práctica. Bueno, en este caso, pues bueno, también la responsabilidad civil y ética de las instituciones, ¿no? Como tal, ¿cuál es la responsabilidad de las personas que nos están representando en el gobierno? Que si bien no todo tiene que ser, como lo dijo el ciudadano Adrián, no todo tiene que ser monetizado, ni por cuestiones de beneficios personales, porque el gobierno no es para eso, ¿no? Nosotros estamos completamente convencidos que en política no se entra uno para hacer dinero, sino para ayudar a los demás. Entonces, en esa parte también estamos convencidos. Otra cuestión, pues bueno, son las responsabilidades personales, ¿no? Lo que yo como persona civil tengo que hacer, hasta dónde llega mi ámbito de conciencia, y como lo hemos dicho siempre, ¿no? Si no vamos a ayudar, tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que detenernos en aquello que podemos contribuir y pues bueno, solventarlo de esa manera. Pero sobre todo una cuestión que es muy clara y que yo creo que con esto aterrizaría esta reunión y este panel que me ha parecido muy, muy fructífero, que es el hecho de concebir que lo político trasciende el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo político y este tipo de cuestiones en las que la ciudadanía se pone de acuerdo para generar política pública, para generar consideraciones y recomendaciones a la parte gubernamental, no es cada 3 años, como lo vemos en tiempos de elecciones, sino todos y cada uno de los días, porque todos los días las cuestiones son políticas. Incluso este es un acto de una manera hasta político por el hecho de generar conciencia, de generar controversia y sobre todo la generación de acuerdos. El hecho de que las 3 partes, que yo creo que hay muchísimas más, que tienen que ver con la parte de la movilidad, el hecho de conciliarlas y estar de acuerdo en un punto, eso va a permitir que se concilien. Si nosotros no consultamos y tampoco no estamos conscientes de la realidad sobre todo eso, porque yo estoy completamente convencido de que no hay mejor evidencia ni mejor prueba que la realidad. Entonces, en ese sentido, a nombre del doctor Francisco Javier Rico Ábalos, les agradezco muchísimo la asistencia a este panel, realmente estoy muy agradecido, me llevo muchísimo contenido que compartir con los grupos de jóvenes, con las diferentes facciones que emanan de este partido político. De parte del doctor Francisco Javier Rico Ábalos reciban un saludo. El día de hoy no pudo presentarse por cuestiones de agenda de trabajo, pero agradece de manera personal y muy efectiva la invitación que han respondido el día de hoy, y pues bueno, por eso mismo queremos extenderles un pequeño reconocimiento que dice al calce: el Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí otorga el presente reconocimiento por su excelente y distinguida participación en el panel Movilidad en San Luis Potosí, Realidades, Retos y Posibilidades, al licenciado Juan Eduardo Esparza Ruiz. Gracias. Muchas gracias. Gracias. De igual manera, al ciudadano doctor José Adrián Figueroa Hernández, coordinador general de Ecoparadigma. Muchísimas gracias. 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 Si nos comparte una fotografía. Y de igual manera al arquitecto Valentín Torres Charqueño, también por su participación, quien es el especialista en temas de infraestructura y movilidad. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro que sí. San Luis Potosí, a 4 de diciembre de 2020. Y pues bueno, de esta manera cerramos
un episodio más y una edición más de los foros y paneles que está organizando el Instituto de Capacitación, Educación Política y Civil del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Estamos completamente agradecidos por su participación y los invitamos en lo posterior a que sigan compartiéndonos pues, su manera de ver las cosas desde su ámbito de acción y sobre todo lo que nosotros siempre hemos dicho, a compartir esta entidad en una ciudad preparada, en una ciudad competitiva y pues bueno, demostrar que en San Luis Potosí sí estamos preparados. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.